El alias, como les decía, es uno de los elementos que permite mostrar no sujeto al nombre del campo, un nombre que se le puede dar a una columna. Entonces, no va a afectar, no afecta la estructura que se ha creado dentro de la tabla, pero pues sí muestra el resultante de la consulta con ese nombre que nosotros le hemos colocado al valor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un campo que se llame edad, entonces yo le puedo colocar un alias, por ejemplo, de años. Entonces ese alias es el que se va a mostrar dentro de la estructura o la tupla que se va a presentar en el resultado. Aquí tenemos el apellido y se muestra como empleado desde la tabla empleados. Bueno, aquí entran también los operadores de comparación. Los operadores de comparación se utilizan por lo general siempre con where. Entonces, menor que, mayor que, todos esos operadores booleanos se utilizan para poder hacer equivalencias de un campo frente a un valor entero o un valor float. Si en caso tal vez vamos a utilizar campos numéricos o de moneda. Between muestra un intervalo de valores, o sea que yo puedo colocar entre paréntesis un valor inicial y un valor final, o sea que me va a mostrar el valor de inicio de un rango de datos hasta un valor final. O sea que es un intervalo que yo voy a mostrar solamente, no voy a mostrar todos los registros. El operador de comparación like utiliza comodines, por lo general se utilizan comodines en SQL Server. Aquí podemos utilizar numerales, ¿sí? Símbolos de numeral en algunos comodines para hacer también consultas por cadenas o por intervalos de datos numéricos. Ahí ya se utilizan, son llaves. Y el operador IN lo que hace es especificar también registros que estén entre un dato y entre otro dato. Se puede utilizar reemplazando el between o viceversa. Bueno, aquí tenemos los operadores lógicos, un ejemplo de los operadores lógicos. De la tabla empleado, muéstrame todos los registros donde edad, ¿sí? Donde el campo de edad de la tabla empleado sea mayor que 25 y edad sea menor a 50. Entonces ahí estamos utilizando ese operador lógico donde se tiene que cumplir de que edad sea mayor que 25 y a la vez edad sea menor a 50. Lo que esté por fuera de ese intervalo no se va a mostrar. Otro que se puede también utilizar, pero como consulta almacenada lógica, entre paréntesis edad 25 y edad menor a 50 o el sueldo es igual a 100. Ahí utilizamos el OR, donde si se cumple uno se muestra o si se cumple el otro también. Entonces puede mostrar una cantidad limitada de registros para ambos operadores lógicos. Select from empleado where not, estado soltero. Ese not es la negación, o sea que de la tabla de empleados no me va a mostrar sino todos los que sean casados, no me va a mostrar los que sean de estado soltero. Select from empleados where sueldo mayor que 100 y sueldo menor a 500 es la primera condición, o sea que se debe cumplir para el campo sueldo esa condición numérica, o departamento debe ser igual a valle y a su vez estado igual casado. Entonces ahí estamos utilizando pues la equivalencia donde se deben de cumplir al mismo tiempo que el departamento sea valle y el estado sea casado o el sueldo tenga estos dos intervalos. Entonces ahí podemos hacer combinación de operadores lógicos o agruparlos también. Yo puedo colocar aquí después de este OR, un AND y así sucesivamente hasta que necesite el criterio de resultado. El between utiliza intervalos. Selecciona todos los registros de la tabla de pedidos donde el código postal esté entre 28.000 y 28.999, o sea que estoy mostrando un intervalo, ¿sí?, de valores que se deben de cumplir al mismo tiempo. Acá tenemos un select if. Este select if utiliza una condición lógica, ¿sí? Esta condición lógica pues la se ve en la programación SQL a fondo cuando estamos utilizando condiciones o valores condicionales o estructuras condicionales como si fuera programación.
para evaluar de que se consulte, ¿sí?, la condición y el valor verdadero o el valor falso. No sé si ustedes se acuerdan del if que utiliza Excel, ¿sí?, donde se evalúa la celda, si se cumple, entonces muestra un valor y si no, muestra otro. Entonces se puede utilizar en algunos momentos este tipo de condicionales cuando se va a hacer programación lógica en SQL. El operador like. Este operador like se utiliza mucho cuando necesitamos hacer consultas que tengan que ver con cadenas y esas cadenas pues contengan un carácter o tengan un grupo de caracteres o valores. Entonces aquí tenemos select from nombre tabla, nombre de la tabla, donde el nombre de la columna like y aquí patrón. El patrón siempre va a estar entre comillas simple, ¿sí?, entre comillas simple, y nos va a establecer un derrotero. Aquí faltó una comillita para que quede en la sintaxis. Siempre van en comilla simple estos patrones de consulta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la tabla clientes. Muéstrame el campo nombre donde, ¿sí?, contenga M, por ejemplo amor. Entonces amor contiene M, comida contiene M. Entonces sería, si existe, bueno, en el campo nombre o María, ¿sí?, estamos hablando de nombre en ese caso, nombres que contengan la letra M, pues se mostraría como resultante. Aquí, si comienza por M, ¿sí?, mayúscula, aunque en muchos casos pues convendría mostrarlo también en minúscula, él lo muestra de todas formas. Y aquí tenemos cuando terminan en A. Este porcentual es como utilizan ustedes los comodines de búsqueda en el sistema operativo. Asterisco A, búsqueme todos los documentos de Word. Entonces asterisco A .docx. Entonces muéstreme todos los que terminan en A, los documentos en Word terminados en A. Aquí tenemos los que terminan en A precisamente, porcentaje A. Aquí este subguión significa espacio, o sea que aquí puede ir cualquier otra letra, pero el segundo carácter va a ser la letra A y aquí porcentaje indicaría el resto, ¿no?, el resto de caracteres. Aquí estos espacios que están aquí, estos 7 espacios, indican longitud, o sea, la cantidad de caracteres que necesito mostrar por nombre, o sea, nombres que tengan 7 caracteres los mostraría en esta consulta. Y aquí podemos utilizar, miren, el operador OR, donde nombre contenga una letra A, ¿sí?, o nombre contenga la letra R. Miren que aquí podemos utilizar perfectamente los operadores de comparación dentro de la cláusula like. El operador IN, el operador muestra coincidencias, ¿sí? Entonces estoy diciendo, muéstrame todos los registros de pedidos donde departamento contenga, sea Valle, ¿sí?, sea Santander o sea Bolívar, ¿ya? Aquí falta una comita dentro de la cláusula porque son cadenas. Entonces él muestra si existe la comparativa de estos 3 valores en el campo, en cualquier campo de la tabla de pedidos donde departamento contenga, ¿sí?, contenga esos 3 criterios. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de la cláusula where, que es la que nos permite hacer las consultas. Select apellido, salario fueron empleados, donde salario sea mayor a 21.000, y select campos, existencias ID producto, de la tabla productos donde la existencia sea menor o igual a nuevo pedido, ¿sí?, un valor. También puede hacer consultas para datos tipo fecha, ¿sí? Aquí podemos utilizar también este numeral para hacer consultas para la fecha. Select apellidos para apellidos igual a esta cadena. Where apellidos like, siempre coloquemos el like desde el campo donde se está haciendo la consulta con la cláusula where. Y aquí apellidos salario fueron empleados donde salario esté entre, o donde apellidos esté también entre estas cadenas, o se encuentre estas cadenas que se hallen al unísono.
Y tenemos aquí between, utilizando fechas, podemos utilizar fechas para poder hallar intervalos de fechas, ¿sí? Una fecha inicial y una fecha final, o sea que podemos utilizar aquí un rango de fechas, o utilizar in también para buscar cadenas dentro de la consulta de la tabla de empleados. Bueno, esto es lo que maneja la consulta select. Ya vamos a ver después lo que es el enlace de la consulta select con otras consultas, utilizando join o union, inner join, outer join. Tenemos la sentencia DML delete, que lo que hace es borrar, donde también puedo utilizar criterios con todos los componentes que conlleva where. Entonces aquí siempre por lo general se requiere que se coloque el nombre de la tabla, punto. Si yo tengo tres tablas, una se llama cliente, otra se llama productos y otra se llama ventas, y si yo hago una consulta de eliminación para los campos que tengan que ver con clientes, ¿sí? Aunque no, si está conectado con la tabla ventas, pues no habría eliminación por integridad referencial. Entonces tendría que colocarle clientes punto asterisco, ¿sí? O bórreme todos los campos de la tabla producto punto asterisco. Entonces siempre determinar el nombre de la tabla y colocarle el punto y el campo que se va a generar como consulta. Entonces esta es la consulta pues que maneja eliminaciones de registros. Ya cuando vamos a utilizar la consulta para eliminar una tabla ya es drop, ¿no? Drop table y el nombre de la tabla junto con algunas restricciones. El insert into, que ya ustedes lo conocen, pues es el comando SQL que lo que hace es insertar valores en una tabla. Siempre se determinan los campos de la tabla en esta parte con su nombre, values y el valor 1, valor 2, valor n, y muchas veces pues uno puede en los valores separar por comas y seguir colocando más tuplas de inserción. Uno puede ya meter más tuplas de inserción hasta que ya termine de hacer la consulta. Eso lo muestra muchas veces el PHP-MyAdmin o el MySQL Workbench. Aquí tenemos otro insert into. Este insert into cliente lo que hace es que me está insertando de una tabla clientes, llamado clientes viejos, todos los registros, ¿sí? Me está insertando todos los registros hacia mi nueva tabla clientes. Entonces esta tabla clientes viejos sería un campo, ¿sí? Para poderse ingresar en esta tabla clientes. Es una consulta de selección, inserción de por selección. Esta tabla empleados también pues utiliza, bueno, nombre, apellido, cargo y los valores que vemos acá. Por lo general los que son nombres, apellidos, descripciones pues se colocan con comilla, pero los valores numéricos no se colocan con comilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un campo aquí que se llame salario, es un tipo float, pues entonces aquí colocaría el valor de ese campo y no lo colocaría entre comillas, ¿ya? No lo colocaría entre comillas. Si es una fecha, pues entonces se colocaría también entre comillas simple. Insert into empleados, sales, vendedores, también utilizaría de la tabla de vendedores todos los campos de la tabla de vendedores, todos los valores de la tabla de vendedores con los campos de vendedores, y los insertaría en la tabla de empleados donde la fecha de contratación sea menor a la fecha de hoy menos 30. O sea que restaría 30 días desde la fecha actual. Esta función now significa fecha actual, por lo cual la fecha sería año mes día. Entonces ahí tenemos una inserción por otra tabla. Bueno, update pues es una sentencia de actualización. Esa sentencia de actualización pues utiliza los campos de valores, ¿sí? Esos campos de valores pues obviamente en función de una tabla va a utilizar los nuevos valores para todos los campos de la tabla. Debe utilizarse todos los valores, pero según la condición. Entonces aquí estamos viendo que actualice la tabla pedidos, ¿sí? Actualíceme en la tabla pedidos
set, o sea, ponga al campo pedido, póngale este valor, pedidos por 1.1, póngale al campo de esta tabla pedidos a transporte, póngale transporte por 1.03, siempre y cuando pues este y este sean float, ¿no? Ahí no pueden ser enteros sino flotantes o decimales, donde país envío, que es un campo de la tabla pedido, sea igual a CO. Entonces ahí tenemos una condición de esa tabla para poder hacer modificación de los valores. ¿Ya? Bueno, esta presentación, como les dije, para aquellos que ya llegaron, aquellos que recién ingresaron, está en la plataforma como sentencia de DML. Bueno, voy a pasar a abrir el PHP MyAdmin. No sé si alguno de ustedes no ha podido instalar en su hogar, si no han podido instalar el WAM Server o el SAM Server. ¿Alguno no ha podido? Yo tengo el SAM, profe. Profe, Sí, dígame. Edwin, pues profe, yo todavía no he podido instalar ninguno. no has podido instalar ninguno. Bueno, ¿cuál ha sido la dificultad para no instalarlo, Johnny? Pues profe, el problema ha sido pues que no podía entrar a la plataforma. ¿Y ya puedes entrar? Pues a la plataforma sí ya. Pues me tocaría buscar pues el enlace a ver cómo Bueno, hago para descargarlo. miren, sí, bueno, la presentación de, digamos aquí en el, a ver, aquí en el recurso, mira, aquí en donde aparece presentaciones de bases de datos, acá hay un archivo llamado entorno.pptx. Aquí en este archivo, si ustedes lo descargan, ahí van a encontrar los requisitos y paso a paso cómo se puede instalar. Incluso pues lo voy a mostrar otra vez para que pues ustedes se den cuenta que no es cosa del otro mundo. Esta presentación es de entorno de trabajo. Entonces el entorno de trabajo pues es trabajar con estos tres elementos y descargarlo no es complicado. Como les digo, es utilizar el recurso de Google, es ingresar aquí a Google. Usted ingresa aquí a Google y en Google digita WAM Server. ¿Sí? WAM Server. Entonces aquí tenemos la página de WAM Server. Sí, aparece en francés, pero igual no pasa nada. Y aquí en la página de WAM Server lo que usted va a hacer es elegir, ¿sí? Dependiendo si usted tiene equipo de 32 bits, un Windows de 32 bits o de 64 bits, o si tiene Linux, pues el Linux trae también por el SAM Server preinstalado, dependiendo de la versión. Entonces usted lo que hace es descargar este WAM Server, ¿sí? Bueno, aquí cerramos esto llenando los datos. Aquí está un ANSYS. Aquí, you can download directly, o sea, bájelo directamente sin llenar este formulario. Y lo que hace es descargar la última versión, que es esta. Lo que hace es que cuando lo descargue, pues entonces ya usted lo que hace es pasar a la instalación, ¿sí? En el momento de que le esté instalando, no lo va a instalar porque ya lo tengo instalado, le va a aparecer esto. Miren que aquí en la presentación pues aparece el enlace, hay un video también del proceso de instalación y usted elige los componentes principales, que en este caso pues son PHP MyAdmin, PHP que ya viene preinstalado y Apache con MySQL. Ya cuando usted instala esto como cualquier otro programa del sistema operativo, pues lo que hace es
escribir en su navegador localhost. Eso es lo que hace. Localhost, y le va a aparecer esto que ve usted aquí, este panel, esta ventana principal. Y después de eso ya usted puede utilizar el elemento que nos interesa, que es PHP Miami. Ya, de eso se trata. ¿Listo? Entonces, pues ahí está la parte inicial. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a utilizar el PHP Miami. Ya lo tengo instalado, ya está el One Server acá, el One Server 64. Cuando ejecutamos el SAM o el One Server, nos va a aparecer algo aquí en la barra de tareas, en la parte inferior derecha. Ahí está. Cuando quede en verde es porque ya están los 3 servicios activos. Clic derecho y aquí podemos ver las herramientas y los servidores que tiene este programa. Si en el caso tal no funciona o hay un problema en el puerto 3306, que por lo general es MySQL, o para Apache, que es el puerto 80, es porque algún programa está utilizando ese puerto. Puede ser un programa de chat como Skype, o puede ser que esté utilizando un Telnet, o puede ser que esté utilizando algún programa de asistencia remota. Por lo general pasa eso, ¿sí? Que como esto utiliza puertos, ustedes saben que los puertos pues son utilizados por programas y que muchas veces interfieren, ¿ya? Entonces habría que buscar la forma de verificar esos puertos si están ocupados por otro. ¿Listo? Bueno, entonces como ya tenemos aquí el One Server, ¿sí?, ya corriendo, entonces procedemos a ir a nuestro navegador, y aquí lo que vamos a hacer es escribir localhost, solamente eso. Si quedó correctamente instalado y está Profe. sin problema, sí señor, dígame. ¿Sí? Bueno, entonces el One Server ya está instalado. Nos va a mostrar pues todos los elementos referentes a lo que son los servidores. Ya ustedes ya miran acá la configuración, pero nos interesa es este PHP Miami. Este es el que nosotros vamos a utilizar. Le damos clic y van a ver que la URL cambia a localhost PHP Miami y nos muestra el panel de bienvenida de ingreso. Y aquí tenemos el usuario por defecto, ¿sí? Por defecto aquí es root, y por defecto aquí no va a tener contraseña, ¿sí? Por ahora estas distribuciones no tienen contraseña, pero allá arriba, como les voy a mostrar más adelantico, allá en la web, en la nube, sí tiene obligatoriamente que ser distinto a root, porque el root es superusuario y debe existir una contraseña con seguridad extrema. ¿Por qué? Porque para eso utilizan mucho a veces la fuerza bruta. Los hackers utilizan librerías, utilizan crack servers o utilizan, bueno, una gran cantidad de herramientas para poder ingresar aquí y atacar la base de datos. Técnicas que tienen nuestros amigos de Anonymous. Entonces aquí pues yo puedo hacerlo porque es que yo ya lo instalé y está local. Entonces le voy a dar continuar. De inmediato pues como está local y no, aquí nadie se me va a meter ni nada, pues entonces yo puedo entrar fácilmente acá. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio de crear nuestra base de datos. Igual vamos a estar pendientes de esta cosita que está aquí, que es la consola. Miren la consola acá, esta es la que nos va a indicar cuáles van a ser los procesos. Listo, entonces vamos a empezar aquí, bases de datos. Aquí tenemos bases de datos existentes, pero vamos a crear nuestra primera base de datos. Y vamos a crear una base de datos que se llame estudiante. Vamos a llamarla universidad. Universidad, y aquí aparece
Miren aquí al lado aparece UTF. ¿Quién me puede decir qué es UTF? UTF-8. Con cualquiera de sus denominaciones. ¿UTF-8 qué es? UTF-8 es para lo que son tildes y el cosito arriba de la ñ. No me acuerdo cómo es Bueno, que se llama eso. perfecto, Julián David. Entonces, UTF-8 lo que hace es que me describe que esta base de datos va a utilizar caracteres que no son del idioma inglés, que no son, puede ser en español, puede ser en griego, caracteres que son extraños, entre comillas, ¿no? Entonces, el UTF-8, pues lo dejamos así, aunque muchas veces lo utilizamos como Latin, dependiendo de la codificación que vayamos a utilizar en cualquier aplicación. Por lo general se utiliza Latin en PHP, por lo que los datos van a aparecer en navegador, ¿sí? Latin 7, Latino o Latin 2, general. Entonces lo vamos a dejar así y acá vamos a crear. Y aquí ya creando nuestra base de datos, ¿sí? Ya nuestra base de datos pues ya... esta base de datos pues ya obviamente está esperando a que cree una tabla, ¿ya? Profe, a mí me quedó UT8 M4 general. Señor. Me quedó UTF8 MB4 general. Sí. ¿Sí, ahí queda? Sí, lo podemos dejar predeterminado tal como está allí, como se dejó, se determinó, pero pues más adelante se puede cambiar. Uno puede cambiar esa configuración y lo puede cambiar en cualquier entorno. Bueno, listo, vamos a crear una tabla. Aunque uno puede crear la tabla, pues realmente la puede crear sin ninguna inconveniencia, pues hacerlo de forma manual, ¿sí? Uno puede utilizar el recurso de la consola. Entonces lo voy a hacerlo de las dos formas, ¿sí? Las dos formas para entender cómo se utiliza. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a crear aquí una tabla que llame estudiante. Estudiante. Listo. Y bueno, evaluamos cuántos campos puede tener la tabla estudiante. Bueno, si necesitamos más, le metemos más. Vamos a colocarle un identificador o una llave primaria. Nombre, apellido, dirección, teléfono, edad, fecha de nacimiento. Bueno, voy a colocarlos aquí para que no se nos olvide qué campo va a llevar nuestra tabla estudiante. Entonces, la tabla estudiante va a llevar, entonces, ID estudiante. Uno siempre pues coloca el identificador con el nombre de la tabla. Y estudiante va a llevar un nombre. Si hay más tablas que conlleven un nombre, pues uno coloca nombre, subguión estudiante, ¿sí? Bueno, aquí apellido estudiante, ¿sí? Porque pueden haber tablas, una que llame profesor, entonces también nombre docente, nombre profesor. Edad, estatura, sexo, email, a ver, colocar aquí comentarios. Teléfono, listo. Listo. Entonces aquí tenemos, bueno, una tabla sencilla. Esta tabla no tiene relación alguna con otra. Ahorita más adelante vamos a hacer una correlacionada. Y listo, vamos a utilizar este recurso de crear nuestra tabla. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. Entonces vamos a colocar aquí 9. Listo, 9. Y listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es ya crear la estructura de la tabla dependiendo de los tipos de datos. Entonces vamos a darle aquí continuar. Bien. Entonces, dentro de nuestra
Estructura, pues aquí vemos que ya aparecen los 9 campos vacíos y lo que vamos a hacer es colocarle aquí y estudiante y vamos a colocarlo. Por lo general siempre aconsejo que se coloque, así tenga valores que tenga que ingresar de forma manual, un valor automático, autoincremental. ¿Varchar sería? Entero, señor. ¿Varchar? Y varchar se podría utilizar, pero a ver, se utiliza mucho cuando uno va a trabajar procesos de almacenamiento de tipo valores factura. Pero aquí lo vamos a hacer solamente como unisilvestre, que es la automática. Ante cada vez que ingreses, los datos se generen de forma secuencial, ¿sí? Ya si querés tener un campo referencial donde solamente sea único y necesites varchar, lo puedes hacer, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a hacer de esa forma. Y longitud de valores, uno evalúa aquí, por ejemplo, cuántos estudiantes se pueden ingresar en esta tabla a futuro. Entonces, si hablamos de que la población de la universidad hablemos de miles. Entonces, si hablamos de miles, podemos hablar de 5, dependiendo también del tamaño, ¿no? Entonces, 5 de longitud para el campo entero, ¿sí? Y acá, bueno, esto aquí que aparece predeterminado es si yo quiero que aparezca nulo o current timestamp, me coloca un valor de tiempo, ¿sí? El tiempo del sistema. Sí, no lo vamos a colocar porque pues nos interesa que aumente o incremente el valor de ese campo. Bueno, aquí el cotejamiento también se utiliza para los valores que tengan que ver con caracteres extraños al inglés, en este caso el español o otro idioma. No lo vamos a colocar. Atributos, aquí estamos utilizando, pues en el caso de actualización, si necesitamos que nos coloque el tiempo o si nos coloca un valor binario, que es un valor que utiliza pues datos numéricos, pero tampoco lo vamos a utilizar. Estas inasignados son tipos de datos nulos. Y aquí, pues si yo quiero que sea totalmente nulo, lo selecciono. No va a ser nulo. Nulo es que yo permita que eso quede vacío. Y no lo voy a permitir porque es un valor índice. Índice, aquí tenemos varios tipos de índice. Entonces, si es primario, o sea que no se va a repetir dentro de todas las tuplas, único es que solamente un valor entra allí como valor base, no va a cambiar los otros valores. Index, si en caso tal es una llave foránea. Entonces, este sí lo vamos a utilizar cuando manejemos una tabla compuesta donde necesitemos un índice. Full text, si en caso tal voy a utilizar ese campo para ingresar valores de texto. Y espacial si manejo datos georreferenciados. Como ustedes deben de conocer, las bases de datos pueden ser georreferenciadas. Me explico, yo puedo utilizar mediante aplicaciones que utilicen GPS coordenadas. Entonces esas coordenadas pueden utilizar coordenadas espaciales donde está el valor de latitud y longitud. Aquí, autoincremental. Lo activamos si hay algún comentario, entonces lo dejamos allí. Si necesitamos hacer movimiento de columnas o si es almacenado o virtual, o si no va a tener ninguna modificación. Bueno, seguimos con nombre stud. Entonces aquí colocamos el nombre, lo dejamos varchar. Varchar significa que voy a colocar una longitud, ¿sí? De cadena. Ese espacio de memoria, obviamente, yo lo analizo. Voy a colocarle aquí 40. No le voy a colocar pues a este campo ningún otro valor. Apellido es stud. Bueno, entonces aquí el apellido, lo mismo varchar, ponerle 40. Ya según el análisis que usted le haga, hasta dónde puede llegar la longitud de un nombre. Si en el caso tal yo en el nombre estudiante le pongo un nombre que supere esta longitud, él automáticamente va a utilizar una sentencia que se llama truncate. Se escribe truncate, pero es truncate, que lo que hace es que corta el valor, lo deja ingresar, pero lo corta. Entonces de ahí la importancia de analizar los campos que se van a definir dentro de una tabla a futuro, ¿no? Entonces yo lo dejo 40, pero puede haber un nombre bastante largo, que no he visto el primero. Edad, entonces edad.
vamos a dejarlo de tipo entero y vamos a dejarlo de 3 dígitos porque hay personas mayores a 100 años. Estatura, vamos a colocarlo de tipo, buscamos aquí, como es un valor flotante, ¿sí? Que puede contener decimales, voy a colocarle aquí float, float, vamos a dejarlo float solamente. Bueno, estatura, sexo, voy a colocarle aquí varchar y le coloco 1. ¿Por qué? Porque voy a colocar M o F. Email, este sí es un varchar bastante largo. Voy a colocarle aquí 100 porque pues pueden haber pronto correos electrónicos bastante largos. Teléfono, no me lo voy a colocar numérico, voy a colocarlo varchar. Se acostumbra a varchar, ¿por qué? Porque pues es una cadena que puede ser demasiadamente larga y puede contener extensión, discado, bueno. Entonces este tipo de campos de teléfono se pueden modificar o se pueden, digamos, establecer un lenguaje de programación para que restrinja espacios. Por ejemplo, yo puedo hacer validaciones de este campo utilizando expresiones regulares. Entonces lo voy a dejar varchar abierto a cualquier tipo de validación. Aquí sigue comentarios y voy a colocarle aquí que sea un, a ver, coloquémosle aquí un tipo de dato, bueno, pongámoslo test y pongámosle aquí 200, que va a ser un campo grande de comentarios. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo hago para añadir otra columna allí? Bueno, vamos primero a definir la columna como tal. Aquí ya puedo cerrar esto. Bueno, aquí aquí puedo utilizar esta función, agregar una columna, ¿sí? Como también puedo crear mi tabla y agregarla después, ¿sí? Yo puedo utilizar esta función para agregar una columna en blanco, pero pues, claro, lo puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo colocar, bueno, pongámosle aquí matrícula, y aquí le vamos a poner, como son valores numéricos, voy a colocarle aquí decimal 9,2. O sea que 9 valores a la izquierda enteros y 2 a la derecha decimales. Bueno, eso se puede hacer. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante. Pero si usted quiere comentarios de la tabla, bueno, esta tabla muestra la tabla de estudiantes, etc. Cotejamiento, pues también el cotejamiento es para toda la tabla. Y aquí, miren esto, MySum es el tipo de estructura de la tabla. Es importantísimo conocer esto. Y aparece una que es InnoDB. Estas otras son para manejo de datos. No tienen que ver de pronto con las transacciones que maneja la tabla, pero importante estas dos. Este CSV es para pues, separación por comas en Excel, pero no es de relevancia para grandes transacciones. Estas dos, MySum e InnoDB. ¿Qué saben ustedes sobre estos dos tipos de motores? Muchachos, MySum e InnoDB. ¿Qué han escuchado sobre cuando uno crea una tabla y define el tipo de motor? La verdad he escuchado solamente de esos dos motores, que son los motores de las bases de datos. No conocía otra parte de estos dos, InnoDB y MySum. Bueno, voy a explicar la diferencia puntualmente, qué consiste en estos dos motores. Bueno, inicialmente MySQL de los años 2098, bueno, al principio del 98 cuando salió al mercado, empezó con este. Entonces hubo un problema de redundancia de datos. MySum es una estructura de forma que genera rapidez o velocidad dentro de la tabla. O sea, las transacciones en la tabla, los recorridos del cursor en cada registro son más rápidos que este. Este no es tan rápido, pero garantiza integridad referencial. ¿Qué es la integridad referencial? De que yo conecte esta tabla con unos campos foráneos y los pueda conectar con otra. Eso sí me permite hacer
este INNODB. Entonces, esas conectividades, esas conexiones con otras tablas hace de que INNODB no sea tan rápido. Mientras que MySAN puede utilizar tablas por separado, no maneja integridad referencial. Y cuando yo me refiero a integridad referencial es que yo conecte esta tabla con otra, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, voy a declararla como INNODB. Así no la conecte con otra tabla, INNODB. Entonces, acostumbremos a manejar INNODB cuando estemos manejando tablas interconectadas. Listo, entonces aquí ya damos guardar y listo, ya quedó la tabla estudiante. Ya quedó la tabla estudiante y la podemos ver aquí. Aquí estudiante. Aquí está, bueno, no se han definido índices. Los índices son campos que yo adiciono en mi tabla para poderlo relacionar con otra. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear aquí un campo que se llame papá. Entonces, de relación de 1 a 1. Y yo creo una tabla llamada padre, entonces se va a relacionar solamente con ese padre. ¿Ya? O de 1 a muchos, porque un padre puede tener varios hijos en la institución. Bueno, entonces, eso lo vemos ahorita. Y de esta manera, pues nosotros vamos a utilizar, miren la consola, observen la consola, cuando hay de forma exitosa una consulta, ¿sí? Miren que aquí aparece toda la estructura que nosotros necesitamos, pues digamos, manejar. Voy a utilizar aquí el bloc de notas. Miren la estructura que se creó automáticamente. Yo lo podría hacer manualmente, se puede hacer, claro que sí, pero es de entender la estructura para hacer de pronto una alteración en sus datos. Entonces miren que aquí, por ejemplo, dice create table universidad.estudiante. Estoy diciendo que la base de datos punto estudiante, que es la tabla, tiene atributos tales como, tiene id estudiante, porque esto me quedó un poquito grande, vamos a minimizar un poquito para que nos podamos ver de forma ajustada. Vamos a ver aquí, nombre, este va separado aquí, apellido también, para que nos quede organizadito. Bueno, entonces ahí vemos de forma mucho más global, mucho más loable la estructura de la tabla. Y miren aquí esta parte, Engine INNODB. Entonces decimos que universidad, que es la base de datos, donde tiene un campo ID estudiante, IN5, estoy definiendo que es la longitud de tipo entero del campo estudiante, no null. O sea, todos esos atributos que nos facilitó la interfaz gráfica están aquí, auto-increment, o sea que se va a incrementar de forma automática el nombre del estudiante, es un varchar de 40, no nulo, apellido del estudiante, varchar de 40, lo mismo, edad, entero 3, no nulo, estatura, float, no null, sexo, varchar, no null, email, varchar 100, teléfono, varchar, comentarios test, ¿sí? Matrícula decimal 9,2, matrícula decimal 9,2, primary key. Aquí estamos definiendo el ID estudiante, que uno puede hacer esto también. No puede, de pronto, si usted le gusta mucho la consola, pues entonces aquí le puede colocar para ahorrar espacio, entonces le da primary key y de la misma forma él va a construir la tabla. Y aquí al final la máquina o motor de consultas de base de datos va a ser INNODB. ¿Sí? Que es el que vamos a utilizar para crear las estructuras de entidad-relación. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra primera inserción. Es sencillo, esto nos facilita la inserción. Entonces miramos dentro de nuestros comandos de la tabla estudiante insertar. Entonces aquí en insertar vemos los campos iniciales de nuestra tabla. ¿Sí? Lo que se puede insertar, no vamos a insertar acá en ID estudiante un valor porque recuerden que es autonumérico. Entonces, estos son formularios que nos permiten facilitar la inserción. Yo puedo decirle, bueno, insérteme, mira, ahí estoy insertando ya 3 filas, 4 filas, 5 filas. Entonces,
yo puedo hacer varias inserciones. Voy a hacer 3, pero recuerden que hay que deschequear esta opción ignorar. Ignorar. Porque si lo hacemos sin ignorar, sin quitar ese check, pues obviamente va a pasar por alto y nos va a incrustar solamente el primero. Entonces voy a colocar aquí varios datos. Si en algún momento se pasa de longitud, él va a colocar la opción truncate. Entonces Andrés, voy a colocar aquí Pérez, algo rápido, edad, póngale 26, estatura 1,77, sexo M. Vamos a probar primero con este registro. Email, bueno, voy a colocar aquí algo rápido, .com, algo rápido allí. Teléfono, comentarios, bueno, aquí ya los comentarios, lo que se necesite colocar allí. Matrícula, pongámosle aquí 600.000. Bueno, entonces vamos a meter este registro y vamos a ver que el campo estudiante y estudiante de tipo autonumérico, ¿sí? Incremental se va a insertar. Entonces miren la estructura que nos creó este componente. Entonces aquí aparece inserinto estudiante. Observen acá, voy a ampliar un poquito para que nos dañemos la vista. Inserinto estudiante, o sea, inserinto el nombre de la tabla, y de estudiante, miren aquí, el primer campo que es autonumérico, él lo determinó como nulo. Value es null, yo aquí no le voy a meter datos, por eso se deja el valor vacío para que automáticamente ingrese el registro, o sea, el registro número 1. Nombre stud, apellido stud, y miren que cada valor de tipo varchar se va a insertar dentro de comillas simples, ¿sí? Claro que nos faltó, ¿sabe qué? Insertar una fecha de nacimiento. Bueno, eso ahorita lo hacemos para que vean el campo cuando adquiere una fecha. Y acá termina. Aquí termina la primera tupla. O sea, aquí aparece la primera tupla. Después de values y llega aquí coma. Pero miren que los otros dos que determinamos para insertar, miren que aparecen vacíos. Listo. Entonces, de esa forma fácilmente se inserta una consulta, ¿sí? Se mete una consulta. Vamos a copiarla y la vamos a pegar en nuestro blog de notas. Bueno, vamos a quitar hasta aquí. Siempre las consultas terminan en punto y coma, ¿no? Porque como es una estructura SQL que el punto y coma determina siempre el final. Ustedes ven aquí, determina el final de la consulta y acá también determina el final. Entonces miren que ahí tenemos ya la inserción de valores. Bueno, vamos a hacer una inserción más, otra más para poder hacer una consulta select. Pregunta hasta allí. Sí, señor. Yo lo estoy haciendo al mismo tiempo que a usted. Y cuando pongo el nombre, me sale un letrero en rojo enseguida. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Dónde estás? Ah, no, es que venga. No, ya sé cuál es el error. Comillas. No, sino que no me lo cambió y me quedó en entero el nombre del estudiante. Por eso es. Entonces tienen que mirar la concordancia de los valores que van a meter allí y el tipo de dato. ¿Sí? Eso es lo que tienen que analizar ustedes allí. Siempre tengan claro cuando estén ingresando los datos, ¿sí? Obviamente la longitud del mismo es importante tenerla en cuenta. Bueno, aquí voy a hacer acá la asistencia un momentico. Rápidamente, a ver, André Felipe Chamorro, ¿se encuentra? André Felipe Chamorro. Ah, sí, él está ahí. Santiago Chávez. Camila Andrea Escobar. Camila fue la que fue a la sede. Ah, ya, bueno, pero gracias.
Jaime Alberto Guapacha. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, Julián David Guerrero. Sí, sí está. Bueno, Juan Camilo Marín, ya lo anoté en asistencia. Johan Eduardo Olarte. Sí, señor. Presente. Bueno. Gerardo Andrés Posada. Presente. Luis Fernando San Clemente Bedoya. Presente, profe. Muy bien, Luis. Steven Saavedra. Steven Saavedra. Bueno. Listo. Entonces, decía... Profe, faltamos dos. Ah, sí, a ver, Posada. Faltamos, Posada, profe. ya te llamé, Posada. Posada. Falta. Jaime Posada. Jaime Guapacha, no. A ver, yo veo. Está Sí, arriba. sí, ya, Guapacha ya lo llamé. Listo. ¿Quién más falta por ahí? Faltamos profe. de agregar los dos de Yo. Maco, profe. Edwin Castillo. Sí, Edwin Castillo, Camacho, sí. Edwin Castillo, listo, Edwin, muy bien. Bueno, Y Johnny José Sinisterra Díaz. Johnny José Sinisterra. A ver, yo veo. Johnny José Sinisterra. Sinisterra. Listo, Johnny José. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar. Seguimos aquí con la herramienta con PHP MyAdmin. Entonces, sí, claro, esto nos permite facilitar de una u otra forma el ingreso de datos, aunque ustedes están en libre albedrío de utilizar la consola, ¿sí? La consola es esta, donde dice SQL, miren acá. SQL, y aquí ustedes pueden incluso hacer inserción asistida, ¿sí? Aquí miren que aparece Insert, y automáticamente nos muestra una plantilla. Esto es un template, un procedimiento almacenado. Entonces yo aquí reemplazo estos campos. Ya, si a ustedes les gusta pues la consola y ustedes quieren de pronto meter los datos allí. Profe, para sacar la consola, ¿cómo se hace, profe? Aquí, presionan SQL. Aquí este botón, SQL, esta es la consola. SQL. Y por consola ustedes ingresan los datos. Y en la parte de abajo ven los resultados de la consola también, ¿sí? Y pueden utilizar también los comandos aquí. Claro que yo lo hago acá porque es para mostrar las herramientas asistidas, ¿ya? Las herramientas que asisten pues el PHP MyAdmin, aunque pues ustedes están en el libre albedrío de manejar la consola. Ahí no hay problema. Los que tengan de pronto esta herramienta... MySQL Workbench, no sé si ustedes la han manejado. ¿Quién la ha manejado? MySQL Workbench. Esta herramienta también es muy buena. La pueden descargar, pero pues yo utilizo PHP MyAdmin por la cuestión de que tiene la afinidad con PHP, que es el lenguaje que vamos a utilizar. Voy a dejar en la plataforma unos scripts de utilización de estas consultas con el lenguaje PHP para que nos vamos familiarizando con el lenguaje de programación. No es complicado, no es cosa del otro mundo. Igual yo les estaré enviando esa información en la plataforma. Sí, solamente necesito y requiero de que ustedes pues, en su casa tengan instalado pues al menos el SAM o el WAM para poder empezar a trabajar, porque el hecho de que ustedes también en casa practiquen, pero igual pues si vamos a estar en presencialidad pues solamente en la sala de sistemas vamos a tener que tener instalado ese tipo de herramientas. Yo ya tengo el PHP, profe. Sí, bueno, perfecto. Sí. Aquí, pongámosle aquí 25. Profe, debería ser virtual para todos. Sí, no, yo pues por la cuestión de que ustedes están es pues prácticamente, sí, pues en otra parte. Entonces, eso ya son políticas de la institución. Profe, Todo está en que, muchachos, dime. ¿Cuándo sería presencial?
Señor, no te escuché bien. ¿Cuándo sería presencial? Pues tengo entendido que la próxima clase. Según lo que- Sí, la rectora mandó al correo, mandó un mensaje diciendo y dice qué días y todo, y muestra, creo que de aquí en adelante. Muestra varias fechas. No, igual igual se nos van a facilitar muchas cosas haciéndolo presencial, muchachos. Toca el esfuerzo. Recuerde que nos quedan 7 tutorías a partir de hoy, pues tratar en lo posible de asistir, ¿sí? De asistir para que tengamos como pues ese trabajo allá presencial y que podamos sacarle provecho a eso. Bueno, estoy aquí creando pues entonces los valores con base a la plantilla que nos favorece, que nos tiene destinado aquí nuestro sistema en PHP Miami. Ya cuando coloca aquí la consulta o reemplaza los valores, bueno, entonces vamos a ver si no nos arroja algún error y listo. Insertó exitosamente el registro. Ya tenemos allí, bueno, prácticamente 2 registros llenos. Entonces aquí, si yo quiero, por ejemplo, modificar esta estructura, ¿sí? La estructura de la tabla como tal. Si yo quiero colocarle fecha de nacimiento, bueno, entonces voy aquí a estructura y aquí en la estructura puedo ver los campos con su tipo de dato, el cotejamiento, si tiene atributos, si son nulos o no, si está un valor predeterminado. Los valores predeterminados es que yo quiera colocarle, por ejemplo, a edad 18, ¿sí? Comentarios, y aquí extra es el tipo de valor que va a tener la llave o el campo en especial. Acá tenemos acciones, aquí yo puedo colocar una acción y esta acción me permite cambiar el tipo de campo. ¿Sabes? Si yo quiero, por ejemplo, que estatura no sea float, doy aquí en cambiar y aquí yo le digo, bueno, estatura está float, lo quiero cambiar, por ejemplo, a decimal. Ah, bueno, listo, entonces decimal y lo voy a colocar aquí 2,2. O sea que 2 dígitos a la izquierda entero, 2 decimales a la derecha. Y listo, guardamos. Ahí procesa la petición y efectivamente, pues estatura ya quedó cambiado. Miremos, a ver, no nos arrojó el valor de consola, no hizo el valor de alter. Bueno, vamos a mirar aquí, a ver, correo, vamos a cambiar aquí, correo electrónico. Aquí 200, guardar. Ah, miren aquí. Siempre que yo haga un cambio en la estructura de la tabla, sea para cambiar el tipo de dato, sea para cambiar el nombre de un campo, sea para cambiar un atributo, miren lo que pasa. Esta consulta, que vamos a ver ya más adelante, es una consulta de cambio de estructura de la tabla. Alter table, estudiante, nombre de la tabla. Change email, cambiar el campo email, ¿sí? Cambia el campo email con su alias varchar 200, o sea que me está diciendo cambie la email por email, por el mismo nombre, email, pero el varchar va a ser de 200. O sea que aquí es donde estamos haciendo realmente el cambio del dato, de la longitud o el tipo de dato. ¿Sí? Entonces, dice charted set UTF-8 que se definió en su estructura. Collate, este collate es para generar una estructura también de códigos dentro de los caracteres no nulo. Entonces, miren lo importante que es conocer esta sentencia, que igual la podemos utilizar también en cualquier lenguaje de programación. Entonces, miren, ahí tenemos otro comando importantísimo, el alter table, que se utiliza para cambiar estructura de tablas. Bien, entonces vamos a ver, examinar aquí.
Bueno, vamos a cambiarle daticos a esto. Ya tenemos una... Ah, no tenemos la fecha de nacimiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertarle a nuestra tabla, o sea, vamos a estructura. Y aquí en la parte baja aparece agregar una columna después de qué campo. Ah, bueno, si lo quiero al comienzo de mi tabla o si lo quiero después de cualquiera de los campos. O aquí ya lo último, voy a colocarlo aquí a lo último. Y le damos continuar. Entonces miren que ya aquí voy a crear mi campo fecha de nacimiento. Entonces vamos a colocar aquí fecha NAC, fecha de nacimiento. El tipo obviamente va a ser date. Hay un tipo de dato que es date time, o sea que me le va a colocar fecha, o sea año, mes, día y me le va a colocar el tiempo. ¿Sí? Es un timestamp temporal y yo lo puedo determinar o el sistema lo puede hacer. Aparece timestamp, que es la fecha actual y la hora actual. Time, yo le puedo colocar solamente un tiempo o un año. ¿Sí? El año que es de 4 dígitos por lo general. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a colocarlo date. Longitud y valores no le vamos a colocar porque pues no se define por ser date, no se le coloca longitudes y se deja como tal está aquí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a guardar. Miren otra vez, alter table. Entonces dice alter table, estudiante, add, aquí. Muchas veces aparece remove para quitar el campo. O add para añadir fecha NAC, añade la fecha de nacimiento. Date, añade la fecha de nacimiento, el tipo de dato que es fecha, no nulo, after, matrícula. Entonces vamos a copiarlo, vamos a tenerlo aquí en presente, dentro de nuestro paquete de comandos. Esto no es que se lo tengan que aprender de memoria, muchachos. Las herramientas están igual. El día que ustedes vean este alter table, sí, yo ya sé cuál es la estructura y para qué sirve. Eso es lo que me importa a mí, de que ustedes, cuando vean también, por ejemplo, un procedimiento que vamos a ver en la próxima clase con los joins, ustedes tengan claro cómo funciona. Eso es lo que a mí me interesa. Y que lo podamos implementar en Java, lo podamos implementar en cualquier otro lenguaje. No hay problema. Pero sí es importante conocer la estructura. Bueno, listo. Entonces ya vamos a ver otra vez, examinar, y ya tenemos que nuestro campo fecha de nacimiento está aquí al último. Pero miren lo que pasa. Aparece el formato año, mes y día. ¿Sí? Año, mes, día. Y aparece. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un update de estos campos. Vamos incluso a hacer update de los campos que no tienen datos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros valores. Esa es la gran ventaja de esta herramienta. Creo que esta es la ventaja que tiene frente a Workbench. Y para estos datos, entonces lo que hacemos ya seleccionados es, puede usted borrarlos, puede exportarlos, puede copiarlos a otra tabla, si existe, o puede editarlos. Vamos a editar. Entonces miren que aparecen los formularios de cada uno de los registros y ya podemos nosotros cambiar o actualizar todos los datos. Bueno, entonces empecemos aquí. Bueno, entonces le falta la fecha. Entonces miren que tiene un selector. Este selector es un control en JavaScript y nos permite colocar una fecha. Miren que la fecha siempre se coloca año, mes y día. Bueno, y acá, pues, nombre de estudiante, Javier, y aquí le ponemos un apellido. Bueno, entonces aquí, edad. Comentarios, teléfono. Bueno, listo. No, email acá. Campo email. Profe, una pregunta. Sí, señor. Cuando estamos creando la tabla, le estamos asignando el nombre,
¿Eso tiene algún límite de caracteres cuando estamos asignando el nombre? Porque yo veo que usted le coloca fecha NAC, ya no le coloca como el nombre completo. ¿Tiene Pues lo ideal es de que alguna sean... longitud específica de caracteres? No tiene ninguna longitud específica, pero pues tampoco te vas a recordar de un nombre de tabla de 30 o 40 dígitos. O sea, es mejor colocarlo descriptivo. Yo siempre le coloco un guión. Entonces, siempre, por favor, colocarle, miren, porque si usted tiene otra tabla que llame, por ejemplo, docente, entonces colocarle nom subguión docente, ¿sí? Apellido subguión docente. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando usted utilice un join, ¿saben qué es el join? A ver, muchachos, ¿no vieron en base de datos uno join? Profe, que relación, se puede tener datos, como decir el A y el B, están relacionados entre sí, sí, profe. Exacto, bueno, tiene algo que ver allí, Edwin. La álgebra booleana o relacional utiliza ese concepto de relacionar los conjuntos eligiendo campos en común. Entonces lo que hace el join es eso. El join lo que hace es de que usted utiliza campos en común de tablas que estén conectadas o separadas para poder mostrar datos. Uno puede utilizar un join, búsqueda al lado derecho de mi tabla de referencia o búsqueda al lado izquierdo, que es el left join o el right join, ¿sí? De eso ya lo explicaré más adelante. Por hoy necesito que estemos fuertes en la parte de consulta básica. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo aquí, ya vamos llenando los datos de los campos, incluido el de fecha, que fue el último que utilizamos dentro de nuestra tabla. Aquí teléfono, un teléfono aquí, comentarios. Si caso tal, como les digo, se sobrepasa el límite de los datos, hay un truncate, que es una función que ustedes de pronto pueden ver en algún momento. No se asusten, que lo que él hace es cortar los campos y poderlos meter dentro del registro de consulta. Bueno, cuando ya hemos metido los campos y hemos actualizado los datos de la fecha y lo que nos hacía falta, entonces ya aquí abajo aparece continuar, ¿sí? Aquí es continuar para este campo nomás, pero aquí continuar es para todos los campos que nosotros actualizamos. Entonces miren, aquí ya viene el update. Entonces el update, como vimos en la presentación, update, voy a acercarlo aquí un poquito, eso fue múltiple, ¿no? Este update fue múltiple. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a hacer updates sencillos. Claro que sí, son sencillos cuando estamos trabajando con un CRUD. Entonces el CRUD solamente requiere un registro y un formulario. Nosotros nunca vamos a trabajar con 5 o 6 formularios en un solo totazo, sino que vamos a trabajar con un formulario bien validado y va a solamente tener un registro update. Entonces miren que aquí hay un update. ¿Sí lo ven? Aquí hay un update donde dice la modificación set fecha NAC, coloca el valor año, mes, día, where estudiante, punto, y de estudiante. Miren, así sea una sola tabla que esté dentro de la base de datos, él siempre le va a colocar el nombre. O sea, si tenemos, por ejemplo, la tabla docente, entonces docente.id docente. Donde id estudiante sea igual a 1. Miren que aquí terminó un update y aquí empieza el otro. O sea, esto no es de asustarse. Aquí lo que hay son updates que están separados por punto y coma. Miren el segundo allí. Miren, es solamente eso. No están siendo anidados, están separados utilizando el recurso set para poder actualizar los valores que ya están allí. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que hizo pues prácticamente esta consulta. Voy a copiar y la voy a pegar acá. Bien, listo. Entonces aquí tenemos nuestra tabla estudiante. Bueno, vamos a mirar los registros. ¿Cuántos registros tiene? Vamos a ver aquí. Bueno, tiene 4 registros. Podemos trabajar con esto. Bueno, vamos a utilizar la consola y vamos a utilizar los elementos que vimos anteriormente en la teoría. Bueno, vamos a empezar aquí con select from. Bueno, ya vimos que select
select estudiante, select nombre from estudiantes. Entonces, sencillamente cuando ustedes utilicen la consola, van aquí a SQL y ustedes miren que incluso ya nos está generando la consulta aquí, ¿sí? Pero no voy a encontrar aquí count, no voy a encontrar aquí ABG, ni voy a encontrar aquí max ni min. ¿Ya? Voy a colocar aquí examinar al otro lado para poder ver los datos unísono a la consola. Bueno, aquí tenemos los datos. Voy a reducir aquí un poquito para que alcancemos a ver todos. Y acá está la consola. Bueno, mismo se reduce. Entonces aquí, cuando yo escribo, por ejemplo, count, miren la función allí, count, nos aparece count. Entonces, entre paréntesis, colocamos, ¿sí?, el asterisco. Y el resultante aquí es count 4. ¿Por qué? Porque nos está contando los registros. Entonces nos estamos contando, o sea, todos los registros, importar los tipos de datos que estén allí. Bien, entonces ahí tenemos el uso de la consola, pues utilizando las sentencias de consulta, en este caso, pues de numeración, o hallar también, por ejemplo, ABG, pues la misma cosa. Entonces vamos a nuestra consola, entonces lo mismo ABG, pero ABG, mírenlo allí. Aquí no vamos a utilizar asterisco. Aquí lo que le tenemos que decir a ABG es qué campo es el que nosotros vamos a promediar. Bueno, vamos a mirar aquí estatura. Estatura. Aquí entonces colocamos ABG, estatura. Seleccionamos de aquí de columnas el componente que queremos que esté dentro de la función y miren que estatura nos halló este valor ABG estatura, el promedio de estatura. Entonces miren que se nos facilita de una u otra forma pues manejar el recurso de la consola dentro de PHPMyAdmin. Bueno, vamos a mirar aquí, bueno, con zoom, lo mismo con zoom, siempre enfocarlo a valores numéricos. Max, min, bueno, vamos a hallar el máximo, hallemos la máxima edad. Bueno, entonces, ¿cómo sería allí, muchachos? Select, max, y seleccionamos aquí abriendo paréntesis, sencillamente edad, y uno lo coloca con la sintaxis que tiene MySQL. Muchas veces SQL Server no está esta comilla doble y no está un numeral, o puede estar en Postgres, puede estar un porcentaje. O sea, la estructura siempre será la misma, solamente que varía es el manejo de la sintaxis de los datos que estén en ella. ¿Ya? Máxima edad 40. Así se repita. Si se repita, la máxima edad va a ser 40. Pero entonces tenemos que utilizar criterios allí. ¿Ya? Criterios de consulta, utilizar wheres. ¿Sí? Bueno, vamos aquí. Bueno, a ver, ya lo vimos. Ahí donde, profe, ahí el where, al final tiene un where 1 ahí, ¿qué quiere decir? ¿En dónde? En la consulta es que hemos hecho. Por defecto, el where aquí nos muestra solamente por defecto un registro. Ese 1 nos muestra como por defecto registro. Pero aquí es donde yo tengo que cambiar si quiero utilizar, por ejemplo, sexo igual a M. Entonces seleccióneme todos los sexos iguales a M. Vamos a ver aquí si me coloca. Y mire, ahí está. Todos los sexos iguales a M. O sea, por defecto muestra where igual a 1, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras consultas que hicimos anteriores, la de máximo y todo, esas como teníamos el 1, ahí el que estaba haciendo, ¿estaba tomando todas o solamente las que tuviera? Todos los registros, de todos los registros él halla el máximo. De todos los registros él halla el máximo, él evalúa en cada registro cuál es el máximo y lo muestra en una sola tupla. Bueno. Listo. Listo, entonces de esa forma
nosotros utilizamos, de esa forma utilizamos este tipo de funciones, ¿sí? Todas estas funciones de agregado son las que se utilizan de esta forma. Tanto las de estadística como las de suma, como todos los que tienen que ver pues con datos puntuales. Bueno, aquí tenemos select código postal, bueno, dice order by, bueno, aquí ya es ordenar, ordenación de registros, a ver qué me hizo. Bueno, listo, entonces order by y aquí el campo que nosotros necesitamos organizar. Vamos otra vez acá a nuestra consola. Vamos a organizar todos los nombres de estudiantes de forma ascendente. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería allí, muchachos? Organizar todos los campos de esa tabla de forma ascendente por nombre. Al final se le pone el... Order by nombre. Order by, entonces si lo queremos de forma ascendente lo damos por defecto sin ask, ¿sí? O sea, vamos a hacerlo. Entonces selecciona de todos los registros de la tabla estudiante where ¿qué? Bueno, aquí no vamos a utilizar, no vamos a utilizar el where, perdón, vamos a utilizar el where aquí. Selecciónelos todos y ¿qué más? Order by. Order by nombre. Order by, entonces vamos a utilizar nombre estudiante, ¿sí? Y listo, ahí los organizó de forma ascendente, ¿ya? Vamos a editar acá, podemos editar la consulta sin tener que volverla otra vez a colocar. Entonces aquí, si lo queremos descendente, entonces desk, descendente. Ahí ya los tenemos del mayor a menor, ¿no? Bueno. Listo. Aquí pueden utilizar que solamente me muestre los campos, ¿no? Si yo necesito que me muestre solamente los campos que yo necesito, entonces, por ejemplo, a ver, muéstreme las edades. Entonces aquí sería edad, seleccionamos aquí y doble clic. Miren que ahí solamente nos está colocando las edades, pero ya están en orden descendente por el nombre, ¿no? Aunque lo ideal es de que muestre el nombre también para ver cómo se comporta con las edades. Facilita mucho la interfaz, facilita muchísimo. Sí, facilita mucho, pero usted sabe que hay mucho purista en Oracle que dice que esto para qué. Pero a ver, yo digamos, la orientación que yo le doy a esto, muchachos, es que trabajemos con herramientas que actualmente el mercado está solicitando, requiriendo para trabajar en la web. Todo, absolutamente todo, tiene que ver hoy en día con la web y esto se facilita mucho. Entonces, yo me atrevería a decir que esto ustedes lo van a ver allá en internet. Voy a mostrarles un ejemplito aquí. Yo tengo un dominio que se llama conoxis.com, aunque no tiene nada aquí, porque yo lo tengo es para pruebas. Entonces, cuando usted compra un dominio, hay lo que llama el cPanel. Usted compra un dominio que le vale 160 al año y usted tiene un nombre de dominio y hosting. Entonces, usted le dan un usuario, una clave, usted ingresa. Aquí es donde están las grandes ligas porque los servidores están bajo Linux, ¿sí? Todos los servidores están bajo Linux y la facilidad de pronto de manejar ciertos procesos son mucho mejores que manejar el Internet Information Server. Entonces, aquí, base de datos. Entonces yo aquí puedo crear mi base de datos, pero no lo voy a crear como lo estoy haciendo aquí en local. No, aquí me toca primero crear mi base de datos. Aquí lo voy a llamar universidad. Entonces aquí creo la base de datos. Volver, bueno. Ya cuando crea mi base de datos aquí, miren acá, universidad, miren aquí. Entonces, ¿ya qué hago? Bueno, lo que voy a hacer es, si ustedes observan, aquí aparece al frente de cada base de datos creada con su tamaño, usuarios con privilegio.
por lo general el usuario con privilegio es root, aunque yo puedo crear un usuario con menos permisos. Bien, yo creo uno que llama mod 342 y tiene unos permisos delimitados. Entonces, voy a ¿qué hacer? Voy a decirle a esta base de datos que acabo de crear, le voy a asignar un usuario que ya existe. Bueno, entonces le digo usuario root, asígnele una base de datos llamada universidad. Este FVMSQTDI es el nombre del usuario con que ingresé a la plataforma. Entonces aquí ya añadimos la base de datos. Entonces, cuando yo añado los privileges a mi usuario para esta base de datos universidad, entonces yo puedo decirle, bueno, vea señor, yo a usted le va a dar todos los permisos, o no. Usted va a tener un permiso solamente, señor, para esta base de datos, que sea solamente para crear, que sea para alterar, o que sea para borrar, o que sea, por ejemplo, para insertar registros, o que sea para seleccionar, o para actualizar, o que sea para indexar, o que sea para eliminar, crear vistas, crear rutinas, alternar o modificar rutinas. Bueno, entonces todos estos son los permisos que yo puedo asignar en una base de datos. Entonces uno por general pues le da todo. Y le damos a hacer cambios. Y listo. Entonces ya con éxito tiene todos los privilegios de la base de datos, ¿sí? Y vamos aquí a volver. Cuando yo hago toda esta vuelta, vuelvo otra vez al cPanel, donde están las bases de datos, y aquí aparte está PHP. Miren el nivel de seguridad que manejan. Esto yo no lo hago aquí en el SAM, en el WAN, porque pues obviamente son servidores locales, pero aquí ya tenemos un servidor remoto. Entonces aquí el PHP MyAdmin lo que hace, miren, cuando me carga el PHP, ya me lo está cargando en no local, pero miren, lo está cargando con el nombre del dominio. Y aquí ya tenemos esta base de datos donde ya puedo crear mi propia tabla. ¿Sí? Bueno, vamos a crear una tabla con consola. Entonces, yo aquí, pues también lo puedo crear, obviamente. Puedo crear la base de datos tal como lo hicimos acá. Usted le da el nombre, le da el número de registros, pero lo puede hacer por consola. Bueno, vamos a crear, usted le coloca aquí, create table. Voy a colocar aquí más aquí para que no nos quedemos tan ciegos. Create table. Miren que nos da la facilidad. Entonces aquí, pongámosle aquí un cliente. Bueno, cliente, pero aquí entonces nos toca colocarle la comillita. Cliente. Y coloquémosle aquí un paréntesis. A ver qué error nos está sacando acá. Nos dice que se espera un corchete de cierre. Sí, claro que sí. Entonces, el corchete de cierre, pues saben que al final va ¿qué? Va el engine que nos muestra ¿qué? El motor. InnoDB. Sí, para que nos muestre, nos tenga allí el valor. Bueno, aquí nos dice que se esperaba un nombre de símbolo cerca a la columna de ¿qué? Cerca de, bueno, entonces aquí coloquémosle que sea, pues sí, un ID cliente, que sea un entero, que sea de 3 dígitos, ¿no? No null, autoincrement. Miren que él nos va generando fácilmente todos los elementos que nosotros necesitamos colocar en la tabla. Entonces aquí le ponemos, bueno, en la coma siempre separa los campos con sus variaciones, y aquí nombre, pongámosle un nombre que sea varchar. Un varchar que sea de 40, pues pongámosle allí. Varchar que sea de 40 y que no sea nulo, no nulo. Y pues aquí uno puede hacer lo siguiente, pues yo puedo colocarle aquí abajo que sea una llave primaria, un primary key. Entonces primary key, que sea, darle referencia a que la llave primaria sea quién. Pues que sea ID cliente, ¿sí? Y listo, ya tengo mi tabla. O lo puedo colocar acá, pues para ahorrar espacio. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla
utilizando la consola. Esto es lo básico que ustedes necesitan para crear una tabla. Listo, entonces de esa forma ustedes lo pueden hacer. Uy, dice error, dice algo está equivocado en sintaxis, cliente y de cliente en la línea 1. La primera línea, vamos a ver qué nos muestra. A ver si la versión de MySQL la que no está generando. Profe, la coma, profe. Ya, listo, ya. No era necesario colocarle la comilla simple. Solamente lo está recibiendo en algunas versiones. Entonces miren que allí está create cliente, ID cliente, nulo autoincrement, nombre. Bueno, ahí ya creó la tabla cliente. Y de la misma forma pues podemos utilizar la consola para hacer referenciaciones. ¿Ustedes alcanzaron a ver integridad referencial o tablas relacionadas en bases de datos 1? A ver, ¿alguno de ustedes vio bases de datos 1 con tablas referenciadas o no? O sea, que yo pueda relacionar... No, profe, yo no recuerdo. Una tabla con otra, profe. ¿No? No, yo tampoco. Bueno, listo. Entonces, aquí estamos para aprender, muchachos. No se preocupen. ¿Listo? Bueno, voy a seguir haciendo el ejercicio. Ya sabemos de que aquí se creó una tabla cliente, ¿no? ¿Cierto? Esta es la estructura. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un modelo de entidad-relación relacionando 3 tablas. Entonces, entiendan de que yo ya creé una tabla cliente, ¿cierto? Si nosotros abstraemos el concepto de modelo de entidad-relación a la vida real, un cliente que está comprando Productos. un producto. Entonces, la relación entre cliente y producto, ¿cuál sería? Muchos productos al cliente. No, ¿qué puede romper? La compra. ¿Una qué? Una compra o una venta, ¿sí o no? Sí. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, uno puede hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar en mi tabla. Si a ustedes les da pereza de pronto copiar la tabla o algo, pues... Profe, sí, dime. como decir, un cliente tiene mucha compra. Es una relación. Exacto. Un cliente puede comprar, exacto. O puede, tiene mucha compra. O mi negocio puede generar muchas ventas utilizando mi producto. Es una relación. Correcto. De uno a muchos, de mucho a uno. Sí. Eso sí lo vimos, profe. Perfecto, pero aquí lo vamos a ver ya estructurado en tablas. Entonces, cliente, ya lo selecciono aquí y acá, miren algo. Aquí lo que voy a hacer es mostrar creación, miren. Entonces, el entorno me permite ver la estructura de creación de mi tabla. Claro que le añadió aquí. Y no debe default charse latin 1. Miren que incluso le colocó la estructura de sintaxis de caracteres como latin 1. ¿Sí? Miren ahí. ¿Está claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita en nuestra consola, aquí en SQL, bueno, voy a pegar aquí, no es porque me dé pereza, ¿no? Sino porque es para ahorrar tiempo. Entonces aquí lo voy a llamar, en vez de cliente, lo voy a llamar producto. O sea que producto y cliente van a ser padres frente a una venta. Entonces aquí voy a llamar ID, voy a ampliar un poquito acá para que no nos perdamos eso. ID producto. ID producto y bueno, lo vamos a dejar con las mismas características de ID cliente. Entero 3, ojo aquí, no nulo, autoincremental. Y aquí lo vamos a colocar como producto. Producto. Varchar 40 lo vamos a dejar así. Pero aquí primary key va a ser ID. ¿ID qué? Producto. Producto, muy bien. Producto. Entonces, engine y no debe default charse. Bueno, vamos a ver según lo que nos arrojó la sintaxis. Y listo, ya tenemos cliente y producto. Entonces, vamos a crear ahora nuestra tabla. Venta. La tabla ventas. Vamos a crear una tabla llamada ventas. ¿Sí o no? Una tabla ventas y esa venta va a tener un valor de venta. A usted le puede añadir a la tabla
que fecha de venta, que vendedor y relacionarla con otra tabla, de pronto que le va a meter allí inventario. Bueno, solamente la vamos a hacer por el ejercicio de hoy. Entonces, hay una forma de manejar esto también, ¿sí? Dentro del entorno de desarrollo de PHP MyAdmin, hay algo que se llama aquí, cuando usted se ubica en bases de datos de estructura y tiene las dos tablas a la vista, hay algo que llama aquí por acá derecho, diseñador. Entonces observen que aquí ya aparecen mis tablas de forma gráfica, qué chévere, ¿no? Aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a crear la tabla, ¿sí? De venta, una tabla venta. La voy a crear, voy a salirme aquí un momentico, la voy a crear acá. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de la forma asistida. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Entonces aquí se va a llamar venta. Tabla venta. Y esta tabla venta va a tener 4 campos. ¿Por qué 4 campos? Uno va a ser el código de la venta, otro va a ser el valor de la venta y los otros 2 campos ¿qué van a hacer? Pues me van a correlacionar a cliente o el ID de cliente y el otro campo me va a correlacionar a producto y de producto. Entonces vamos a continuar aquí y acá voy a llamarlo venta, ID de venta. ID de venta y ID de venta va a ser, bueno, va a ser entero, va a ser de 4, ¿sí? Distintamente de que los otros sean de 3 o 4 y vamos a colocarlo de incremental índice primario. Miren que él automáticamente, creo que esta versión es más avanzada que la que yo tengo acá instalada en este web server. Entonces, ojo aquí, bueno, ID de venta y aquí le voy a colocar valor venta. Y valor venta lo voy a dejar decimal. Siempre me gusta utilizar decimal porque hay mayor control de los dígitos. Decimal 9 comados. Y acá vamos a colocar los 2 campos foráneos o índices foráneos relacionales. Voy a llamarlos ID de producto. ID de producto y a entero voy a ponerle aquí 4. Aunque no me acuerdo si, a ver, que miremos siempre, tratemos de que concuerden siempre los tamaños de los campos de datos de las tablas padre. Ah, sí, entero 3 aquí y en la estructura aquí entero 3, listo, bueno, lo que quería saber. Entonces aquí, como este es un campo foráneo que va a conectarse con la tabla producto, voy a colocarle aquí 3 y aquí ID cliente, que es el que me va a representar el campo foráneo del cliente 3. Bueno, listo. Entonces, estos 2 van a ser mis campos referenciales. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, aquí lo que hacemos es colocar index. ¿Por qué? Pues porque va a ser un índice y al ser un índice aquí le vamos a dar continuar y aquí index y acá continuar. Ahí ya tenemos que nuestros campos que están aquí van a ser index. Bueno, entonces ahora lo más importante aquí, para que haya relación, integridad relacional, o sea que cuando yo meta un cliente aparezca en mi venta y cuando yo meta un producto aparezca en mi venta, aquí yo selecciono InnoDB. No le van a montar MySam porque no les va a generar error. Por integridad referencial, InnoDB, para ya manejar claves foráneas, para transacciones. Y acá le damos guardar. Listo. Ya tenemos nuestra tabla venta y aquí están los campos que van a relacionar la tabla con las otras 2. Profe, si se equivoca ahí al elegir InnoDB, ¿lo puede corregir después de haberlo guardado? Sí, señor, se puede hacer la operación de cambiar el... Sí, claro, se puede hacer. Yo por lo general, pues hay muchas herramientas que no lo hacen. Te tocaría volver a crear la estructura, pero igual ahorita lo hacemos con estructura y vas a ver que también es mucho más fácil. Y aquí tenemos las llaves foráneas.
pero aquí no los hemos relacionado. Aquí no hay relación absolutamente de nada. Solamente creé dos campos índices. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio ahora. Vamos aquí a base de datos y acá nos vamos otra vez por aquí derecho, al lado derecho. Nos vamos a diseñador. Y acá tenemos las tres tablas. Miren, aquí tenemos la tabla hija y aquí tenemos la tabla papá producto y papá cliente. Bueno, entonces vean acá que aparece ID de cliente, ID de producto y acá aparece ID de producto y de cliente referenciando obviamente a las llaves primarias. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en la parte izquierda aparece un panelcito. En este panel aparecen varios controles gráficos. Y acá aparece crear relación. Esta me permite seleccionar la clave referenciada. Cuando está aquí referenciada, es de donde proviene. Entonces, vamos a seleccionar aquí de cliente. Seleccione ahora la clave foránea. Entonces, nos vamos acá. Y aquí nos muestra un panel donde dice crear la relación de llave foránea. Aquí seleccionamos on delete y cascada. Bueno, voy a explicar estas otras tres. Cascada es que si yo borro un cliente con todas las ventas relacionadas al cliente, lo borra también. Si yo borro un producto con todas las ventas relacionadas a ese producto, la borra. Set null me establece que no importa lo que haga, no va a hacer nada en los datos, no los va a afectar. No action es que ese evento de borrado va a estar sujeto a condiciones, y restrict, este sí es similar a cascada, solamente que este me deja al menos un registro. Vamos a seleccionar cascada para borrado y cascada para actualización. ¿Por qué para actualización? Porque yo también puedo actualizar. Si yo cambio el nombre del cliente, me va a afectar ¿a quién? A los datos que estén correlacionados a ese cliente en venta. ¿Ya? Entonces, darle OK. Vamos aquí a ver qué se hizo, qué se hizo, qué se hizo. A ver si no generó la relación o no. A ver qué se hicieron. A ver, venta aquí. ¿Dónde están los otros? Se escondieron. A ver, ¿dónde están las que se hicieron las tablas? Bueno, ahí supuestamente lo hizo, pero no veo acá. No veo acá que aparezcan las tablas. Bueno, no las veo allí. Bueno, miremos aquí en la estructura de la base de datos si está la relación ya definida para producto. Si aparentemente hizo la relación de la tabla. Vamos aquí con venta, estructura de venta. Nombre clave. Columna y de venta, y de producto y de cliente. Sí, aparentemente sí hizo la relación. Y de producto, sí, hizo la relación. Bueno, vamos a comprobar esto. Vamos a ver. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a entrar aquí a cliente, voy a meter un cliente. Vamos a insertar aquí un cliente rápidamente. Bueno, Andrés, vamos a meter aquí Juan. Afortunadamente son campos cortos, entonces metemos allí los clientes, o sea que ya cliente ya tiene datos, ya tiene estos dos datos. Ahora vamos a meter a producto, y producto aquí, vamos a colocarle mesa, ignoramos aquí y silla. Recuerden que ya son campos autoincrementales. Y ya tenemos acá listo. Ahora sí nos vamos a ir para venta, vamos a ver. Venta, insertar. Vamos a ver, vamos a meter un registro. Entonces, a ver, valor venta. Y de producto, no veo nada aquí.
No veo que haya hecho relación con producto. Ah, porque alcanzamos solamente a hacer relación de cliente, ¿no? De cliente con venta, más no de producto con venta. Por eso es que nos aparece cliente. Pero miren que aquí ya lo está tomando. ¿Sí lo ven, muchachos? Aquí Andrés Sí, señor. y aquí Juan. Bueno. Listo. Entonces, miren, lo importante, pues, pues, a ver, yo le digo una cosa, yo para estos diseñadores no le tengo confianza. Miren lo que pasa, ¿sí? Yo lo voy a hacer, si gustan, lo voy a hacer de forma manual. Si gustan, lo hago manual. Para que voy a borrar esta tabla venta. Bueno, ahí borré la tabla venta. Voy a meterme aquí a SQL. Perdón un momentico, voy a recibir una llamada. Aló. Aló. ¿Qué onda, mami? Bien, mamacita, bien. Bien, mami, bien, bien, bien. Por aquí en clasecita. ¿Qué más vea? Sí. Ahorita a las 9:30. Ahorita a las 9:30 si me timbra, por favor. Bueno, gracias, mami. Bueno, gracias. Bueno, mami. Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Bueno, listo. Entonces, miren, voy a hacerlo de la forma manual. De la forma manual, que es, pues, hacerlo por la sentencia SQL. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la forma manual. Voy a crear la tabla, en este caso, pues ya tengo la estructura de las tablas cliente y la tabla producto. Entonces vamos a crear la tabla venta. Bueno, entonces, créate, ¿qué? ¿Cómo es que es? Créate table. Ayúdenme ustedes allí. Créate table, ¿qué? Venta, ¿y qué más colocamos allí? Entonces, aquí, y de venta. Y de venta. Le dejamos de tipo entero. Y no se asusten de pronto porque les salga de pronto errores, igual se van sobrepasando con lo que ustedes coloquen debajo. No, y entonces aquí autoincrement. Increment. Vamos a ampliar aquí un poquito que nos quede. Ojo, ¿qué pasó ahí? Increment, aquí está autoincrement. Listo, entonces lo dejamos como un primary key, ¿no? Un primary key. Bueno, y acá vamos a colocar venta, que sea decimal, y 9,2 para que nos quede ya establecido que es un valor numérico. Después colocamos ID de producto, y colocamos int not null, ¿no? Para que nos quede también int not nulo. Y aquí colocamos después id de cliente. Y de cliente un entero not null también. Bueno. Listo. Entonces ya establecimos allí los valores, los campos que van a ser índices, pero no le hemos dicho todavía que sean índices. Voy a colocar aquí este paréntesis para que nos quite esos errores aquí en Engine y aquí Innode. Bueno, listo. Vamos a ver aquí qué pasa. Y de venta pegado aquí. Bueno, ahí ya nos quitó los errores. ¿Claro hasta allí, muchachos? Sí, señor. Bueno. Listo, entonces aquí viene la cosa que nos va a relacionar a los índices. Aquí hay una sentencia llamada index. Index. Esta sentencia index lo que hace es correlacionarme los dos índices. ¿Cuáles? Ah, pues I de producto. Lo que está diciendo es que coloque I de producto como índice y coloque a I de cliente también. Eso es lo que está haciendo el índice.
me está estableciendo de que tanto ID de producto como ID de cliente sean índices. O sea, estos dos van a ser índices, los que van a relacionar. Ahora viene una sentencia que se llama foreign key. Foreign key me está diciendo, bueno, la llave foránea, ¿quién va a ser? Ah, bueno, la llave foránea va a ser ID producto. ID producto. ID producto. Estamos hablando de ID producto, ¿no? Relacionando con la tabla producto. Y le vamos a colocar aquí reference. Reference va a ser referencia. ¿A quién? Pues a la tabla producto. ¿Sí? Y cuando estamos hablando aquí de la referencia a la tabla producto, ¿a qué campo tengo que hacer referencia, jóvenes? Ahí de producto. ID de ¿A producto. quién? ID producto. Listo, ahí estamos haciendo referencia y después le decimos que, on update, o sea que nos actualice en cascada, y on delete, ¿sí? On delete cascade o cascada, y le ponemos acá restrict. Eso es lo que tenemos que hacer allí. Listo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hacer la referencia también hacia la tabla ¿qué? Hacia la tabla cliente. Entonces, vamos a copiar esto que está aquí. Voy a copiar esto para no volver a digitarlo. No es que sea pereza, sino por tiempo. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, aquí me dice, se esperaba aquí un corchete. Un corchete después de restrict. Bueno, vamos acá a colocar ID de cliente, que es la referencia que se hace a la llave, referencia que tabla cliente, ID cliente, que es la llave primaria de la tabla cliente. Bueno, entonces acá, a ver, on update, on cascade, o delete restrict, colocarlo organizadito. A ver, foreign key, a ver, se esperaba una coma. Y de producto, ok, restrict. A ver, ¿será que está teniendo problema con restrict? Bueno, creo que restrict sobra allí. Bueno, entonces, esta es la estructura sugerida para establecer con base a la tabla cliente y producto su relación como índices mediante los campos dentro de la tabla venta hacia la tabla producto y la tabla cliente en sus campos ID de producto e ID de cliente. Bueno, vamos a ver si nos saca algún error. Y listo. Ya miren que nos creó nuestra estructura de relación. Voy a copiar esto aquí. Entonces, miren que ya creó las relaciones. ¿Pregunta hasta allí? Muchachos. ¿Aló? No, señor. Sí, señor, no, todavía. Bien, entonces voy a terminar. Vamos a corroborar. Señor. Es de práctica. Sí, no, esto es cosa del otro mundo, muchachos. Vamos a corroborar que esto está funcionando. ¿Listo? Vamos a mirar incluso el bendito diseñador. Ahora sí, ¿sí ven? Por eso es que yo no confío en los diseñadores. Mire que aquí ya nos está generando la relación de uno a muchos, donde un producto puede tener muchas ventas y cliente puede tener muchas ventas. ¿Ya? Bueno, miremos a ver si esto funciona. Entonces vamos aquí a la estructura. Vamos aquí a venta. ¿Qué es lo que? Ah, no, cliente. Vamos a insertar un cliente. Entonces cliente aquí, cliente acá. Bueno, entonces ignorar aquí. Vamos a continuar. Listo, insertamos un cliente. Ahora vamos a insertar un producto. Insertamos el producto.
mesa y acá silla, y continuamos. Miren, aquí ya estamos insertando los datos. Ahora sí nos vamos a ir para venta. Entonces en venta vamos a insertar y ahora sí nos aparecen referenciados los campos. Pero ustedes preguntan, bueno, ¿y aquí por qué no? Bueno, a ver, tenemos aquí, no, nulo no. No sé por qué no le coloqué el no nulo allí. Bueno. Pero aquí, listo, aquí tengo la opción de elegir tanto el valor como su campo. Miren, allí están las referencias a la tabla. Referencia a la tabla. Y listo. Y ya, miren, ya lo insertó. Examinemos la tabla de venta y eso es, muchachos, miren. Aparece ID de producto y de cliente, hacen referencias a ¿qué? A las llaves primarias de cada una de las tablas padre. Pero cuando usted esté programando allá en PHP, cuando esté programando en Java, usted mediante la consulta select, ¿qué es lo que puede hacer? Pues ya teniendo la llave primaria de cada tabla, pues ya sí puede arrastrar los nombres, los apellidos, todos los datos de esa tabla. Van a ver lo sencillo que es, muchachos. Y ese es el objetivo que ustedes deben de tener aquí, de aprender a estructurar las tablas dentro de una base de datos y correlacionarlas en el lenguaje que ustedes quieran. ¿Ya? Preguntas hasta allí, jóvenes. Ninguna. No, profe, claro. Muy bien. La cuestión es, muchachos, ustedes deben de tener en su computador instalado esto para que tengan la praxis. Sí, la praxis y no pierdan la práctica, muchachos. Eso es lo que debe importar. ¿Ya? Muchachos, mensaje parroquiano. ¿A usted no les llegó un correo de la aceptación de la presencialidad? ¿A su correo le llegó un documento que ustedes deben entregar firmado o no? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, señor. Sí, para que por favor lo diligencien y lo hagan llegar por favor a la coordinación. Entonces, Profe, yo que soy de otra sede, a mí no me llegó. ¿cómo es? Yo que soy de otra sede, a mí no me llegó ese correo. ¿No te llegó? No, pues a mí tampoco, pero No, yo no creo sé. que de pronto sea por lo que somos de Palmira. Yo Ah, sí, tal vez de otra sede, sí. no le llegó, entonces por eso tal vez. Sí, la verdad sí, puede ser eso. Pues muchachos, no sé qué otra cosa de pronto aporte, sugerencias. Que hable con la rectora para que nos dé a todos virtual. Bueno, yo voy a hablar con ella a ver, que ella va a decir que pues no, que pues como ella tiene que darle como existencia de pronto a la presencialidad, entonces esa es la cuestión allí. Pero no, muchachos, de lo que se pueda, muchachos, pues la presencialidad ayuda mucho, la interacción y de pronto despejar muchas más dudas de lo que uno puede hacer en la parte virtual. Pienso que es tratar de hacer el esfuerzo durante estas 7 tutorías que vienen, muchachos. Listo, muchachos, pues no es más. Profe, pregunta. Sígame. Sí. Pues en el caso en que decían ustedes el tema de la presencialidad, usted igual se conectaría de manera virtual para los que somos de otra sede, ¿cierto? Pues yo podría hacerlo, claro que sí, yo no tengo ningún inconveniente, cuadrar mi cámara ahí, Porque mucho gusto, claro, sí, claro, yo lo podría, no tengo ningún problema. De todo está en que se sí, porque ahí cómo haríamos los que somos de otra sede. Ah, pues ahí no es sino que se metan a la URL y yo pues igual hago mi clase y pues ustedes ya tomarán nota o grabarán también, aunque yo puedo pues de cierta manera grabar la presentación, lo que tenga que hacer. Igual yo les colocaré material de refuerzo allí. ¿Anotaron mi número de teléfono? No, señor. Sí, señor. 322-5050. Para que hagan el grupito de WhatsApp. Sí, pues, por favor, dudas en la tarde. Este es mi número de celular, 322-50-50-20, para que pues me escriban por allí en las horas de la tarde, después de las, digamos, de 2 a 5 y media, porque pues yo trabajo en Viges en la mañana y yo me traslado a Buga ya después de las 5. Entonces, sí, muchachos, de todas maneras, a esto, como uno de ustedes dijo, esto es práctica, esto no es que usted tenga su material básico y empiece a practicar.
El próxima clase voy a hablar sobre ya algo más avanzado que son los procedures y los joins. Entonces, les voy a dejar de aquí a mañana, mañana en la tarde, para que revisen por favor la plataforma. Les voy a dejar, ya está la presentación, pero les voy a dejar un taller de refuerzo donde se explica en detalle lo que es la relación entre tablas, lo que acabamos de ver. Y les voy a dar un taller para que por favor practiquen. Y ese taller lo discutamos en la próxima clase que tengamos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, Listo. perfecto. El objetivo es de que ustedes Listo, aprendan profe. esto no es cosa del otro mundo, muchachos, y yo espero que ustedes no tiren la toalla. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, no es más, muchachos. Estamos hablando, pues, y a practicar con esto. Listo, profe, gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, profe, Mañana. gracias. Sí le- Mañana, compañero. Sí le tengo otra pregunta. Dime, Gerardo. ¿Y las clases las vamos a hacer así derecho, desde las 6:30 hasta las 9:30? Pues, ¿por qué? ¿Te das una dificultad o qué? No, no que en las otras clases parábamos 10 minuticos a comer algo. Ah, no, pues no, pues es que aquí vos te puedes parar media hora, ir a tomar tinto y ver su clase, pero ya en la presencialidad, claro que vamos a hacer pausa activa y todo eso. No para nada, listo. Listo. Todo Listo. bien, profe. Dale, La muchas gracias. secretaria lo atacó. Sí, estaba embriagada como una hora. Ah, listo, no, todavía hacemos